El anime comienza con un campo de batalla donde observamos cómo una chica apunta con su espada a un chico y se presenta ante él como Eleonora Viltaria. Ella le pide que tire su arco y le pregunta cómo se llama, a lo que el chico le responde que se llama Triggeburmund Born. Eleonora, después de escuchar su respuesta, le dice que ahora le pertenece. Y antes de esto observamos cómo unos minutos atrás el prota caminaba por el campo de batalla, gritando el nombre de sus amigos, mientras que recuerda cómo Eleonora acabó con todo su ejército y confirma a sí mismo que ella es una Vanadis. Y luego revisa cuántas flechas le quedan, hasta que de pronto un soldado enemigo se dirige a toda velocidad hacia él. Born, al percatarse, lo derriba fácilmente con su arco, lamentándose de que aquel caballo del enemigo escapó. Y después de esta situación observamos a 7 soldados a caballo, y uno de ellos es Eleonora. El prota ante esta situación decide intentar derribar al general, por lo que se para frente de ellos y ataca con 2 flechas, pero solo logra derribar a 2 soldados, provocando que Eleonora se dirija hacia él, esquivando el resto de proyectiles. Y seguidamente a esto, ella llega al lugar donde está Born, y se produce la escena del principio. Y ahora nos remontamos tiempo antes de la batalla, y observamos cómo Born es molestado por Sion, quien intenta destruir su arco, lo que provoca que el prota lo empuje tirándolo al suelo, para luego preguntarle qué iba a hacer si le dañaba el arco. Sion se pone de pie y le pregunta si la razón por la que usa el arco es porque es malo con la espada y la lanza. Pero pronto Sion es interrumpido por otro soldado, quien le dice que están sirviendo vino en el otro extremo y que deberían ir. Más tarde Born se prepara algo para comer y le agradeció a Mashas por salvarlo. Pero mientras hablan entre ellos, escuchan como 3 soldados comentan que los duques utilizan la guerra como excusa para aprovecharse de las personas. Born, al oír estas palabras, le pregunta a Mashas si es verdad lo que ellos dicen, a lo que él responde que tal vez sí. Y de repente Mashas se queda callado y le introduce su dedo en la boca al prota, provocando que en la actualidad Born se despierte y se encuentre con una chica, quien le pregunta cómo puede dormir tanto siendo un prisionero, a lo que él responde que es un talento especial. Y después el prota observa su arco en la pared y le pregunta a la chica si es verdad que están en Escatet, y ella le dice que la dama Eleonora reclama su presencia. Por otro lado, en Brune, Mashas le explica a Tita que el prota fue capturado por el enemigo y que si su rescate no ha llegado a Escatet en un plazo de 50 días, se convertirá en propiedad del enemigo, por lo que Tita pregunta cuánto cuesta el rescate, a lo que Mashas le dice que el enemigo pide el triple de lo que ingresa al SACE por impuestos, o una cantidad equivalente. Por otra parte, en el reino de Escatet, Born habla con Eleonora y le pregunta si no puede reducir el precio de su rescate, a lo que ella le responde que no, y seguidamente la chica que lo despertó le explica que si el rescate no llega en 50 días, él será propiedad de Eleonora. El prota, al oír esto, les pregunta si solo lo llevaron ahí para contarle tal disparate, a lo que Eleonora le responde que no solo fue para eso, ya que quiere que haga una cosa. Y minutos después observamos a Born en el campo de tiro intentando demostrar su habilidad. Sin embargo, no logra realizar bien sus disparos, provocando que la multitud que lo observa se burle. Ante esta situación, el prota se prepara para realizar un tercer disparo, cuando de pronto observa como una persona intenta atacar a Eleonora, por lo que decide advertirle, y así ella se cubre del ataque utilizando sus poderes, provocando que Limalisha ordene capturar al traidor. El prota, al oír esto, le pregunta si es necesario capturarlo vivo, a lo que ella le pregunta si cree estar en situación de preguntar eso. Entonces Born le dice que irá a por la pierna del traidor y lanza su flecha, la cual logra darle justo en el pie. Esto sorprende mucho a todos, provocando que Born pregunte si es necesario seguir lanzando flechas, a lo que Eleonora le responde que ya es suficiente y que lo ha hecho muy bien. Al día siguiente, Eleonora habla con el prota y le pide disculpas por el arco que tuvo que utilizar ayer en el campo de tiro. Esto sorprende a Born y le dice entonces que los arcos de Shetet no son así de malos, a lo que ella le dice que fueron 3 personas los que lo pensaron y lo llevaron a cabo, así que ahora perderán la cabeza. El prota, al oír esto, se sorprende y le dice que no puede ser para tanto, a lo que ella le dice que intentaron humillarlo, por eso deberían pagar con la muerte, pero Born le pide que si es que puede perdonarlos por esta vez, y ella le dice que no habrá segunda oportunidad. Y luego el prota le pregunta por qué tuvo que hacerlo del campo de tiro, a lo que ella le responde que la Vanadis se enamoró de él a primera vista por su habilidad con el arco, y que muchos de los suyos han reaccionado de forma tan exagerada que podrían intentar acabar con el rumor matándolo.
Por eso pensó que la forma más rápida era mostrarle a todos su destreza con el arco, y seguidamente le confiesa que no lo capturó por la recompensa, sino que lo hizo porque la entretuvo, ya que la batalla fue aburrida y horrorosa, debido a que lograron derrotarlos fácilmente a pesar de que eran 5,000 contra 25,000. El prota le pregunta si no es mejor vencer sin dificultades, a lo que ella le responde que había hecho muchos planes, pero los rivales se vinieron abajo con el primer plan, y por eso cree que fue aburrido. Bourne le pregunta si su primer plan fue el ataque sorpresa al amanecer, y ella le responde que había recorrido el terreno previamente, y cuando la retaguardia estuvo completamente en caos, la atravesó, hasta desmoronarla matando al príncipe de Brune. El prota se sorprende al saber sobre la muerte de Legnas, por eso ella le pregunta si la odia por acabar con él, pero Bourne le dice que así es la guerra, y que él mismo mató soldados de Shkatek, y después Eleonora le dice que cuando abandonaban el campo de batalla, se encontró con él, y que no lo mató ya que la sorprendió mucho que en esa situación no perdió su espíritu de lucha. Pero de pronto Leonora le pregunta a Limalisha si aún la odia por lo que pasó en el campo de batalla, por lo que procede a contarle al prota que el primer caballo que él mató ese día fue el de ella. El prota se disculpa con Limalisha, mientras que Leonora le pregunta al prota si puede trabajar para ella, y le cuenta que si lo hace, tendrá el mismo rango de conde que tenía en Brune. Bourne se niega a la propuesta, y le dice que no recibiría una invitación así ni del mismísimo Brune, ya que tiene un lugar al que volver, y un lugar al que proteger llamado Alsace, el territorio que heredó de su padre. Más tarde, el prota caminaba por los pasillos del castillo y le dice a la persona que tiene enfrente si es que podría apartar su cabeza, ya que a primera vista entiende que su atractivo se ha echado a perder provocando que la persona se dé vuelta y le diga que la dama Vanadis le ordenó que se desprenda de aquello que más valoraba después de su vida, de modo que mientras viva seguirá calvo como recordatorio de la bondad del conde Triggeburmuth, y posteriormente se arrodilla y le dice que se avergüenza de su inmadurez con el arco. Esto provoca que el prota se avergüence y le pida que se levante. Mientras tanto que esto sucede, dos empleadas observan desde lejos y se dicen que Maese Rurik es siempre tan extremista. Y de pronto observamos cómo Bourne disfruta la comida del reino y le dice a Rurik que cuando vuelva a Alsace le pedirá a Tita que le prepare los mismos platillos. Más tarde, el prota camina por el bosque hasta que se cruza con una cría de dragón y se sorprende ya que es la primera vez que ve uno. Pero de repente una mujer le cuenta que es de ella, y el prota se percata de que está desnuda, ya que se estaba bañando por lo que se voltea, y le pide perdón. Ella le dice que está bien, y que puede lavarse con ella provocando que el prota pregunte si en ese lugar hombres y mujeres se bañan juntos. A lo que la chica le responde que eso no es así, y además no es que no esté avergonzada, solo que es una Vanadis. Y por eso es que no puede quedarse encogida como una muchacha cualquiera, solo porque la hayan sorprendido desnuda. Y tras decirle estas palabras, le confiesa al prota que lo desea. Por la noche, Bourne se encuentra en su habitación, pensando en las palabras de la chica, hasta que de pronto Rurik llama a su puerta y le dice que han capturado a un anciano con acento de Brune. El prota llega al lugar donde lo tienen y se encuentra con Bertrand, por lo que ambos se ponen contentos por reencontrarse, y seguidamente Bertrand le dice que no hay tiempo que perder, ya que el ejército del duque Thénardier se dirige a Alsace y que tiene 3,000 hombres. Esto enfurece al prota, que dice querer ir a pelear por sus tierras, y cuando intenta salir del lugar se encuentra con Eleonora. En la siguiente escena vemos a Sion recibiendo de su padre la orden de atacar Alsace con dragones, lo que lo pone muy contento y jura calcinar las tierras de Bourne. Mientras tanto en Shkatet, Leonora le pregunta al prota a dónde piensa ir a estas horas, a lo que él le responde que debe regresar a Alsace ahora mismo, por lo que ella le dice que no olvide su posición, pero el prota le cuenta que Thénardier ha enviado sus soldados contra Alsace, y que si llega tarde van a quemar toda la ciudad, es por eso que debe dejarlo ir. Eleonora al oír esto le pregunta qué hará en Alsace, a lo que el prota confundido le dice que protegerá a sus vasallos. Ella al oírlo le pregunta cómo lo hará ya que a pesar de su talento con el arco no podrá hacerlo solo. El prota le responde que ya lo sabe y que irá igualmente provocando que ella se enoje. Y le pregunta qué podrá hacer un hombre que no tiene nada preparado ni ha pensado en nada. Pero luego saca su espada y le recuerda que la fuga está condenada con la muerte. Por eso si tiene tantas ganas de morir, ella puede cumplirlo en ese mismo instante. Bourne ante esta situación le pregunta si no lo dejará pasar, provocando que ella le pregunte por qué no comprende el motivo de su oposición, y seguidamente le dice que use su inteligencia y no actúe por emociones que no lo llevarán a nada. El prota se queda en silencio y piensa en por qué ella no lo ataca ni tampoco le pidió a sus soldados que lo atrapen.
y de pronto luego del silencio le pide a Eleonora que le preste sus tropas, provocando que se ría a carcajadas, pero luego le dice que lo hará solo porque no será gratis, ya que le costará todo Alsace, a lo que el prota sin dudarlo le dice que va a aceptar si lo gobierna con justicia. Eleonora acepta y pone a todo su ejército en camino a Alsace, y mientras están de camino, al ella observar al prota recuerda la conversación que tuvo con Limalisha minutos antes de salir, en donde hablaban de que las dos fallaron con sus predicciones con respecto al prota. Y de nuevo en el presente, ella le pregunta a Bourne si cree que pueden ganar ya que ellos son 1000 y el enemigo 3000, a lo que él le dice que el enemigo no conoce bien el terreno, él sí lo hace como la palma de su mano. Y más tarde al amanecer las tropas de Sion empiezan a llegar a Alsace, por lo que Tita le dice a todo el mundo que se refugie en el santuario. Mientras tanto dirige a las personas, recuerda cuando Mashas le dijo que haría lo posible por traer a Ganelón, y después le ordenó a Bertrand buscar al prota. Pero de pronto uno de los soldados le pregunta a Tita si es que no abandonará la ciudad, a lo que ella responde que estará en la mansión para recibir al señor Tigre. Más tarde en la mansión, Tita tiene recuerdos de cuando el prota estaba en casa, y también del día en el que tuvo que marchar a la guerra de la cual prometió que volvería. De repente, escucha una explosión y se da cuenta de que los soldados de Sion ya están en el pueblo atormentando a las personas. Mientras tanto, desde lo alto, Sion observa y se dice a sí mismo que es aburrido no poder utilizar los dragones para invadir la ciudad. Sin embargo, recuerda las palabras de su padre que decía que los dragones son un aviso para todas las tierras de Brune, y por eso les queda claro que oponerse a Thénardier les costará la vida. Y posteriormente observamos cómo le informa a Sion que en la ciudad no hay nadie debido a que se han refugiado en las montañas y en el santuario. Sion, muy enojado por oír esto, decide atacar la mansión de Bourne, donde se encuentra con Tita, quien le pide que se marche, ya que la ciudad y la mansión son de su amo. Además, alguien como él no puede ponerle las manos encima. Él al oír esto se burla y decide atacar rompiéndole la ropa con malas intenciones, cuando de pronto es alcanzado por una flecha que le atraviesa la mano. Y esto provoca que grite de dolor, mientras que desde la calle el prota le grita a Tita que salte, y con la ayuda de Eleonora, la atrapa dejando sorprendido a Bourne debido a que ella utilizó habilidades de viento, por lo que ella le dice que le es posible manipular el viento gracias a la espada de las Vanadis llamada Arifal. Y de pronto Tita le dice al prota que cuando estaban siendo atacadas, lo único que hizo fue salvar la reliquia de su padre. Y esto provoca que Bourne se enoje, ya que ella podría haber muerto por hacer eso. Sin embargo, ella le responde que él la dejó a cargo de la mansión y por eso no podía irse por más que haya pasado mucho miedo. Y luego Eleonora le pregunta si así son las chicas que le gustan, provocando que Tita pregunte quiénes son todas esas personas que están con él. Pero de pronto, Bourne detiene una flecha que iba justo a la cara de Tita y rápidamente la devuelve, dándole en la cara al soldado que la tiró. Eleonora ordena volver a la batalla, solo que el prota se da cuenta de que su arco está destruido. Tita al observar esto le ofrece el arco que era de su padre, provocando que Bourne tenga recuerdos de cuando era niño, y le decía que debía usarlo solo cuando sea necesario, por lo que cree que ahora es el momento, y sorprende a Bertrand, quien muy contento se dice que al fin Bourne pudo lograrlo. Y tras pelear por horas, Limalisha le informa al prota y a Leonora que han derrotado a 300 enemigos en la ciudad, y además las tropas que escaparon de la persecución se han unido al cuerpo principal. Eleonora pregunta qué ha pasado con el comandante enemigo, y le dicen que por desgracia escapó, por lo que ella, preocupada por la diferencia abismal de soldados que aún existe, le pregunta a Bourne dónde cree que se habrá retirado el ejército enemigo. Él le responde que podrían encontrarse en la llanura Molsheim, donde pueden aprovechar el poder de su caballería al máximo. Por otra parte, Sion se sorprende y asusta cuando es informado de que el ejército de Stedt está ayudando a Bourne, por lo que decide enviar a más exploradores para saber el número de enemigos con los que se enfrenta. Sion, por su parte, decide dividir su ejército en 3 grupos, quedando así el primero de 700 hombres, formado por un cuerpo de infantería con arqueros y lanceros. El segundo formado por un cuerpo de caballería con lanzas y armaduras más resistentes de todas. Y finalmente, el cuerpo principal formado por 1000 hombres luchando en una llanura donde podrían usar la técnica tradicional de los ejércitos de Brune, junto a los 2 dragones. Mientras tanto, en la mansión, Eleonora ordena que ella y Bourne vayan a dirigir a los primeros 400 soldados, y Lim el resto. Limalisha le dice a su comandante que le gustaría tener un haz de cuerdas atadas, por lo que Tita, al oír esto, comenta que correrá la voz entre la gente de la ciudad para conseguirlas, y después le pregunta a Eleonora qué clase de relación tiene con su amo. Ella le responde que Tigre le pertenece, provocando que Tita se ponga muy triste y salga de la habitación.
Más tarde en la montaña, donde se va a dar lugar la batalla, el prota y Eleonora se dan ánimos hasta que ella ordena atacar, por lo que se produce una gran batalla en la cual Eleonora y Bourne utilizan sus habilidades para arrasar con el otro ejército. Pero de pronto, el enemigo pone una batalla a uno de sus dragones en el frente, provocando que las tropas rodeen el ejército de Stead, por lo que Sion aparece y le dice a Bourne que lo va a destrozar por ser un traidor, cuando hasta que de repente uno de sus soldados le dice que el enemigo está alzando un ataque sorpresa por uno de sus flancos. Sin embargo, Sion se lo esperaba y pide que 400 hombres luchen contra ellos. Eleonora aprovecha esto para enfrentarse al dragón y le dice a todos que va a enseñarles un truco y procede a utilizar una habilidad con la cual destruye fácilmente al dragón. El prota, muy sorprendido, le dice que nunca la vio hacer eso, por lo que ella le cuenta que ese ataque es tan poderoso que no lo utiliza en humanos. Y seguidamente de esto, Rurik informa a Lim que el enemigo va a por ellos. Por esta razón decide retirarse según el plan. Pero mientras son perseguidos por las tropas enemigas, desplazan las cuerdas que ella había pedido, provocando que todos caigan de sus caballos y permitiendo así que las demás tropas aliadas ataquen sin piedad al enemigo. Por otra parte, Sion es informado que un ejército de 2000 soldados se acerca por la espalda, por eso los comandantes le sugieren utilizar el dragón volador. Sin embargo, él se niega, ya que si lo pierden se va a enojar con él, por lo que muy asustado le ordena a todos que deben retirarse, pero sin saber que los 2000 soldados que estaban en su espalda eran solo caballos de refresco. Y de esta manera el ejército de Skdet logró atravesar la retaguardia enemiga y encontrarse frente a frente con Sion, por lo que ahora Bourne le dice que no puede escapar, y Sion le dice que traicione a su reino invitándolo al reino de Skdet. A lo que el prota le responde que ellos atacaron gente inocente, quemaron sus casas e incluso le robaron sus posesiones, por eso son unos ladrones. Sion, al oír esto, se burla y le dice que la gente es como hierba que vive a pesar de que la pisen. Y Bourne le dice que no puede perdonar el hecho de que haya atacado a su tierra y que haya hecho sufrir a su pueblo. Pero esto provoca que Sion lo rete a un duelo, el cual el prota acepta, y avanzan para enfrentarse a él. Sion le pregunta dónde están sus armas y él le comenta que el arco es su arma, provocando que Sion se enoje debido a que es un arma vulgar, que no puede ser utilizada en un duelo. Por lo que el prota decide mostrarle que no es así y le dispara. Sin embargo, Sion logra detener fácilmente el proyectil y se confía, provocando que intente acabar rápidamente con Bourne. Pero al momento de atacar, el prota le dispara y atraviesa su escudo, provocando que la flecha lastime su brazo. Y tras este combate, los ejércitos comienzan a pelear nuevamente entre sí, hasta que una oleada de viento los detiene y se puede ver cómo Sion escapa montando en su dragón. El prota observa sorprendido cómo escapa, hasta que una voz proveniente de su arco le dice que debe derribar al dragón, por lo que decide lanzar una flecha que utiliza la fuerza de la espada de Eleonora y logra darle al dragón, provocando que Sion muera, y junto a él el espíritu de batalla de su ejército, que decide retirarse. Y de esta manera, Alsace se salva de ser conquistado. Días después de la batalla, observamos cómo Tita cocina contenta para Bourne, cuando de pronto ingresa a su habitación y lo encuentra con Eleonora en una situación comprometedora. Pero en el almuerzo le explica que Eleonora solo intentaba despertarlo metiéndole su espada en la boca, lo que provoca que Tita se enoje, ya que puede hacerle daño. Sin embargo, el prota logra calmarla y Eleonora le dice que hoy mismo parte a ver al rey de Skted. Le pregunta a Bourne qué tiene pensado hacer ahora, más tarde en las calles del pueblo. Lim Alicia le pregunta a Eleonora por qué deposita tanta confianza en el prota. Ella le responde que él posee un poder impresionante y además no se lo puede odiar. A lo que Lim le dice que coincide con eso por más que no confía en él, y después Eleonora se marcha, solo que antes de irse le pide a Lim que cuide de Bourne mientras ella no está. En la mansión, el prota le pregunta a Tita por qué está vestida así, a lo que ella le pregunta si no piensa ir a la aldea Hunavir, ya que quiere acompañarlo. El prota, al oír esto, comprende que está asustada y le dice que si pueden ir juntos, provocando que ella se ponga muy feliz. Por otro lado, en Brune, Thénardier se encuentra muy enojado debido a que Ganaleón ha estado espiando en su guarnición del norte y trayendo tropas. Thénardier le pregunta a su empleado cuánto tardará en estar listo el nuevo dragón, a lo que le responde que en un mes, y después su empleado le pregunta qué pasará con Bourne y las Vanadis, por lo que Thénardier le dice que usarán las Searas contra Bourne.
En otra parte, Helen iba rumbo a Alesia, capital de Escatet, para tener una audiencia con su rey. Al llegar, el rey le pregunta si es cierto que ingresó a territorio Brune con un ejército sin que le dieran permiso, y ella le responde que es verdad. Por eso el rey le dice que según sus motivos para hacerlo será castigada o no, pero ella le cuenta que fue contratada por el conde Trigevermut Born, noble de Brune y señor de Alsace. El rey al escuchar esto le pregunta a qué aspira el conde Born, y ella le responde que aspira a la paz en Alsace. Su respuesta provoca que el rey se enoje por usar sus tropas como mercenarios cuando de pronto, Sofía Oberta interrumpe pidiendo la palabra y le dice al rey que ni Brune en plena guerra civil desearía sumarlos como enemigos, por lo que probablemente querrán saber sus verdaderos motivos, y en ese momento deben aprovechar para explicar la posición que tomará el reino. Por eso, por más que Eleonora actuó sin permiso, desde antaño en la guerra se ha valorado la velocidad. Al terminar la audiencia, Eleonora es interceptada en los pasillos por Ludmila Lauria, quien le dice que nunca pensó que ella sería quien empezara una guerra, a lo que ella le responde con humor que aún sigue sin desarrollarse, para luego decirle que se incline ante ella. Ludmila le dice que no necesita que se preocupe por ella, y luego le dice que parece que se ha vuelto algo más inteligente. Y de pronto son interrumpidas por Sofía, quien le dice a Helen que pensaba que ya se había ido del palacio. Eleonora le agradece por ayudarla a rendirse con motivos y le dice a Ludmila que se vaya ya que tiene que hablar con Sofía, pero Ludmila antes de irse le dice que siente pena por el conde si va a estar con ella. Luego de esta discusión, Sofía le cuenta a Helen que Ludmila tiene una larga relación con el duque Thénardier y le dice que la relación con la casa Thénardier se remonta a mucho antes de que él naciera, por lo que sus enemigos y los del conde no son solo el duque Thénardier, sino también Ludmila Lauria. Por otra parte, observamos cómo el prota se despierta por una pesadilla y observamos dormir a Tita, y seguidamente ella se despierta y él le pregunta si ha dormido bien, provocando que muy avergonzada le pida perdón por no despertarlo y quedarse dormida. Él se ríe de la situación y le agradece porque gracias a ella ha podido descansar. Acto seguido salen de la choza en la que estaban durmiendo y ella lo abraza diciéndole que siempre estará a su lado y debido a que él la ayudó entonces ella también siempre lo ayudará. Más tarde ambos vuelven a la mansión y se encuentran con el caballo del conde Mashas en la entrada, pero al entrar se encuentran con el conde y Limalisha enfrentados, por lo que Mashas le pide una explicación y tras explicarles todo, el conde se disculpa con la chica por las palabras que dijo en contra de ella y sus hombres. Ella le revela que era normal que se sienta amenazado viendo de repente tropas de otro país y después de arreglar las cosas, Born le confiesa que va a luchar contra el duque Thénardier, por lo que Mashas le dice que entonces se unirá al bando de Ganeleón. Sin embargo, el prota le cuenta que no tiene la intención de unirse a ningún bando, ya que solo está siguiendo la voluntad que le heredó su padre, de defender a Alsace. Y tras estas palabras de Born, Mashas fue a la capital de Brune a solicitar audiencia con el rey para proclamar su justicia, y el prota por su parte viajó a todas las tierras buscando aliados. Por la noche el rey habla con Born y Limalisha, y les dice que rechaza su petición aunque fuera de un solo hombre, ya que por más justa que sea la causa no tenía nada que hacer contra el duque Thénardier, y después de estas palabras le dice que como conde no solo cuenta con la simpatía de Mashas, sino también cuenta con un ejército de Escatech como aliado, por lo que ahora podrán medirlos a los duques Thénardier y Ganeleón. Por eso ahora mismo es una tercera fuerza entre ellos dos. Y aunque la familia real ha prometido neutralizar sus súbditos, están tomando parte, y creen que hay muchos que piensan como él. Al amanecer, Born y Lim se dirigen a la mansión de Eleonor, donde ella les cuenta que hay dos problemas. Uno de ellos es que se ha resuelto que deberá ofrecer al reino todas las tierras de las que se apoderó empezando por Alsace. El prota, sin entender lo que está pasando, le pregunta cómo afecta eso a su pueblo, por lo que le dice que en el fondo quiere decir que se convierten en dominios. Y luego de hablar sobre esto, Eleonora procede a contarles que el segundo problema es que el rey le ha dicho expresamente que piense primero en los intereses de Escatet y no lleve a cabo acciones alocadas. Born cree que esto es normal y las chicas le explican que la parte de pensar primero en los intereses de Escatet incluye a sus partes, lo que quiere decir que un noble relacionado con Thénardier puede pensar que el que venzan al duque significa la victoria de Escatet y se una a la guerra, pero el verdadero problema es una de las Vanadis que se llena la boca hablando de cortesía y carácter. Y de pronto esa Vanadis ingresa a la casa enojada por lo que acaba de oír y se presenta ante Born como la dueña del brote maligno, Ludmila Laurie, por lo que él se presenta como Trigevermut Born. Eleonora al observar esto le dice que ella no es una invitada así que no tiene que recibirla de esa manera.
por lo que Ludmila al oír esto le dice que tiene razón, ya que solo fue a ver a Bourne, por eso sería mejor cambiar de lugar. Y mientras se dirigen a otro sitio, el prota le pregunta a Ludmila qué es lo que quiere hablar con él. Ella le cuenta que el duque Thénardier es un hombre poderoso con aliados en otros países, y uno de esos aliados es ella. Bourne se sorprende al oír esto hasta que se percata de que acaban de caer en una trampa y comienzan a ser atacados por dardos, aunque el prota logra darle al atacante acabando fácilmente con él. Al observar al atacante muerto se dan cuenta de que es un Shirt, y de repente otros aparecen entre los árboles, pero es detenido por Limalicia, hasta que por sorpresa una serpiente cae en su pecho y la muerde. El prota, al observar el tipo de ejemplar que la mordió, le dice que aún puede chupar el veneno y salvarla. Mientras esto sucede, aparecen más enemigos, los cuales son neutralizados por Ludmila, quien luego de acabar con todos, le dice a Leonora que es digna de ser una Vanadis y seguidamente sugiere buscar a un médico. Pero antes de que se vaya, el prota la interrumpe y le agradeció por salvarle la vida. En la siguiente escena, observamos cómo Eleonora y Bourne cabalgaban con Lim en brazos e inconsciente. La escena cambia, y tiempo después de que Limalicia fue curada, la observamos junto a Eleonora, tomando un baño caliente. Eleonora le pide perdón por no hacer nada cuando ella estaba inconsciente. Sin embargo, lo que hizo Bourne para salvarla fue impresionante, por eso decidió darle una recompensa. Por otra parte, podemos ver cómo el prota se dirige a tomar un baño caliente y se queda atónito cuando se encuentra con Ludmila adentro. Ella rápidamente toma su arma y lo amenaza, por lo que él se disculpa y le dice que fue su error, ya que debió haber revisado si había alguien. Ludmila le pregunta si no tiene nada más para decir y lo golpea en la cara. Más tarde los chicos se encuentran caminando por las calles hasta que Eleonora observa un puesto de comida caliente y mientras hace su pedido, le pregunta a Ludmila si tiene hambre, a lo que ella responde que como Vanadis no puede comer en un puesto callejero. Pero seguidamente observamos a Eleonora comer mientras hace ruidos para molestar a Ludmila, quien tiene mucha hambre, y de pronto Bourne se acerca a Ludmila y le ofrece un plato de comida como disculpa de lo que pasó en el baño. Por lo que ella, por más que le reclama la manera de pedirle disculpas, acepta y le dice que está claro que lo que ocurrió fue obra de otra persona. Y después de probar la comida le dice a Bourne que está muy rica, por lo que él responde que se alegra de que le guste. Pero de repente, Eleonora lo toma del cuello y le pregunta a qué viene tanta amistad innecesaria hacia Ludmila, provocando que la gente los mire. Ludmila ante esta situación le dice al prota que es buena persona, aunque solo una persona, ya que se ha dejado involucrar bastante por Eleonora y los suyos. Por eso ahora ya no está interesada en él. Eleonora al oír esto le dice que no la haga reír y le recuerda cuando dijo que no era posible percibir el auténtico valor de Bourne. Estas palabras hacen que la Ludmila se marche mientras siente piedad por el prota. Y tras esta situación, Eleonora le dice a Limalicia que cuando vuelva a Leitmeritz refuerce la vigilancia en las fronteras. En la siguiente escena, tal y como él previó, Ludmila reunió tropas en torno a las fronteras de Leitmeritz, de modo que Eleonora quede atrapada entre las fuerzas del duque Thénardier y Ludmila, por lo que el duque esperaba que la Vanadis Ludmila cerrase a Ellen bloqueando sus movimientos, y mientras esto sucede en el palacio, Eleonora, Bourne y Lim analizan la situación tratando de idear un plan, por lo que el prota pregunta si va a pelear contra Ludmila, a lo que Lim le responde que Ludmila no gana nada peleando contra Ellen. Eleonora le dice que la vinculación de Ludmila a Thénardier es para proteger los intereses de Olmütz, y posteriormente le pide al prota que tome una decisión, ya que a ella le parece bien luchar contra Ludmila y así librarse de futuras preocupaciones. Bourne le dice que deben pelear y que en cualquier caso también tienen que proteger al conde Aure, que ahora es su aliado, por eso enviarán a un mensajero. Pero Ludmila rechazó el mensajero de Bourne y ahora el ejército de Leitmeritz se puso en marcha a luchar con el de Olmütz. Y en las montañas, Ludmila recibe la noticia de que Eleonora se dirige hacia ellos, por lo que sus generales preguntan si realmente van a luchar con la princesa del viento. Ella les responde que las alianzas entre la casa de Lowry y los duques de Thénardier existen hace 80 años, y no tienen ninguna intención de romperla en su generación. Más tarde, al este de la llanura de Burcorine, comienzan las hostilidades envueltas por un aire frío que movía a la nieve. Pero ese día ninguno de los dos bandos consiguió nada, ya que retiraron sus tropas luego de sufrir bajas. Por la noche, Lim y el prota le informan a Eleonora cómo fue el enfrentamiento, y le dicen que Ludmila no estuvo al frente en la batalla. Bourne agradece esto, ya que sabe el inmenso poder que tiene, y Eleonora le cuenta que no se puede permitir perder esta batalla, por eso peleará con ellos mañana.
Pero de pronto Limalisha pregunta cuál es el registro de los combates contra Ludmila hasta ahora, a lo que Leonora le dice que son 2 victorias y una derrota. Limalisha le dice que lo mismo dijo Ludmila, ya que para ella fueron un empate, por más que ambas insisten en que ganaron. Y esto sorprende al prota, quien pregunta si el puesto de Vanadis es hereditario, por lo que Leonora le dice que no, ya que son elegidas por los Virals. Al día siguiente, Limalisha le informa a Ellen que el ejército de Olmutz se ha retirado del campo de batalla y que al parecer se dirigen a las montañas de Tatra. Eleonora, al enterarse de esto, se enfurece porque han sido engañados, ya que la batalla de ayer fue para comprobar cuál era su situación, por lo que luego de esto el prota y Ellen se encuentran cerca de las montañas y se percatan de que el enemigo pretende quedarse dentro del castillo. Pero esto no detuvo a Eleonora, quien decidió atacar igualmente, provocando que por ahora la batalla se mantenga en empate. Por la noche, Eleonora le dice a Born y Lim que pueden seguir así, ya que la batalla se va a alargar demasiado, por lo que tiene planeado saltar sobre ellos con el poder de Arifal y ponerse a la espalda de sus posiciones para destruir las tropas enemigas. A Limalisha le parece una idea descabellada, por eso le pide a Born que por favor la detenga. Ellen, al oír esto, le pregunta a Born de quién es él, a lo que él responde que de su propiedad, por lo que ella le dice que tiene que confiar y dejarla hacer lo que dice. Born le responde que ella es muy importante para él y que también sabe que su juicio egoísta fue quien la llevó al campo de batalla, pero le confiesa que no quiere que se ponga en peligro por su culpa. Eleonora, al escuchar sus palabras, le dice que está contenta por saber que es importante para él y por eso le dice que escuchará su alternativa. En la siguiente escena, observamos al prota caminar por el campo de batalla con un disfraz de oso en busca de un camino para llegar a la cima. Pero mientras camina se encuentra con un animal al que decide cazar, solo que cuando se acerca a verlo, se percata de que hay otra flecha. Y es ahí cuando se topa con Ludmila, que sin darse cuenta quién es le pregunta desde dónde ha disparado. Pero cuando el prota le señala el lugar, ella no le cree y le dice que está demasiado lejos, por lo que él decide mostrar su habilidad arrojando una flecha. Ella, al ver esto, le pide disculpas por dudar de su habilidad, provocando que Born se diga a sí mismo que Ludmila es muy amable. Y minutos después, ambos se encuentran en una cueva preparando algo para comer. Y es ahí en donde ella le pregunta por qué no se quita la piel de oso, a lo que le responde que las leyes de su aldea le prohíben quitarse la ropa mientras está en la montaña. Ludmila lo comprende y le pregunta su nombre, a lo que él responde que se llama Ulus. Ahora él le pregunta si es una Vanadis, a lo que ella le da la razón y le dice que no parece sorprenderlo, pero de pronto le ofrece trabajar para ella, ya que la ha impresionado su talento con el arco, por lo que el prota le dice que viene desde muy lejos y no quiere separarse de su tierra natal. Y luego le pregunta si no creerá que es una espía, a lo que ella le dice que por más que un cazador tan bueno como él esté ahí para un ejército, sería imposible. El prota, sorprendido, le dice que le parece raro que una Vanadis no lleve escoltas, por lo que ella le dice que solo salió para distraerse. Y posteriormente, le confiesa a Born que cuando la eligieron como Vanadis, sobre ella cayeron el orgullo y el peso de la responsabilidad, pero por su país debe unirse a personas asquerosas y por eso tiene que ocultar sus sentimientos por ese orgullo, por más que siempre ha querido aceptarlos. Al atardecer, ella se marcha al castillo, por lo que Born decide seguirla de lejos para poder encontrar el camino. Al día siguiente, Eleonora y el prota se dirigen junto a un ejército al castillo, donde se encuentra Ludmila. Y cuando llegan, Ellen le dice que no es lo que esperaba, y le dice a Born que Ludmila tomó precauciones extras al encontrarlo, pero le dice que igualmente atacarán, ya que mientras ellos están ahí perdiendo el tiempo, Thénardier podría estar atacando a Alsace. Por lo que decide atacar la puerta, y al intentarlo se da cuenta de que esto es inútil, ya que no logró derribarla. Y de repente los soldados enemigos se asoman por arriba y le disparan flechas, provocando que Born se entrometa para salvarla. Pero mientras discuten de lo sucedido, el prota se le ocurre pedirle prestado poder al Arifal de Eleonora y dispara una superflecha que logra destruir la puerta, permitiendo así que ellos y todo su ejército ingresaran al castillo para pelear. Y durante el ataque al castillo, Ludmila aparece y comienza una pelea contra Eleonora, en la cual utilizan los poderes más fuertes de su Arifal, pero de pronto entre ellas dos se entromete un Sherash, con intenciones de atacar a ambas, el cual es neutralizado por el prota. Ludmila observa a Born y se percata de que es el hombre de la cueva con el que estuvo hablando al día anterior. Y posteriormente a esta situación todos se tranquilizan y Ludmila le pregunta al prota por qué la salvó. Él responde que fue una manera de darle las gracias por el té que le dio en la cueva. Ludmila le pregunta qué es lo que quiere de ella, a lo que él le responde que solamente le pide que no se entrometa en la guerra.
por lo que ella le pregunta si no quiere aliados y el prota le responde que eso solamente la va a perjudicar. La chica le dice que la sinceridad es importante, solo que no siempre lo puede todo, aunque esta vez sí aceptará su sinceridad, por lo que le informa a su ejército que en caso de guerra civil en Brune, no presentarán ayuda al duque Thenardier. Pero Thenardier dio el siguiente paso como si hubiese previsto que esto pasaría, y puso en marcha a un hombre en particular mediante una orden real. Mientras tanto, en otra parte de Brune, Ronaldo recibe una carta de su majestad en la que le pide acabar con el prota. Y un mes después, Born se encuentra de nuevo en el territorio de Brune, acompañado por un ejército de 5.000 soldados. Y durante su charla con el vizconde Augre, él les dice que si no hubieran contenido a Olmutz, no se hubiera mantenido la paz en sus territorios. Por eso, como agradecimiento, ha reunido tropas para que puedan utilizarlas. Y posteriormente, Born puso en marcha su ejército hacia Triotal, porque planeaba acercarse a Nemetacum, que es gobernado por el duque Thenardier. Una vez llegado a Triotal, los chicos se encuentran discutiendo sobre el nombre del ejército, cuando de pronto Rurik interrumpe para informarles que hubo otra pelea, por lo que el prota se marcha para poner orden, solo que al intentarlo, Ellen y Lim se preguntan si el rey de Brune habrá recibido la carta de justificación. Más tarde, Born se encuentra en Schoner, junto al vizconde Augre para tener una asamblea con las autoridades de la aldea y conseguir las provisiones de alimento. Y al finalizar la reunión, el vizconde les dice que él regresará a su mansión y que ellos que son más jóvenes deberían disfrutar el lugar, pero el prota opta por alejarse de la aldea marchándose hacia la naturaleza para descansar, hasta que de pronto es sorprendido por el dragón de Ellen. Mientras intenta calmarlo, Sophie, que persiguió al dragón, sale de los árboles desnuda y se cae encima de Born. Por otra parte aparece Eleonora y al ver lo que está sucediendo, los observa molesta. Y después de nuevo en el campamento, Sophie se presenta ante el prota como una de las 7 Vanadis. Born se disculpa por lo que pasó antes, y ella le dice que es la primera vez que un caballero la sujetaba. Y seguidamente Sophie le cuenta que está ahí porque ha sido enviada con un mensaje del Palacio Real, y que no son buenas noticias. Ella les cuenta que el rey de Brune está muy enfermo y no pudo verlo. Sin embargo, en Brune le informaron que Born ha quedado despojado de su título de conde y sus derechos como vasallo de Brune debido a sus actos de rebelión, y por eso ahora Alsace será gobernada directamente por su majestad. Por la noche, mientras el prota piensa en lo sucedido en la carpa, Sophie le dice a Eleonora que tiene la impresión de que hay gente del lugar actuando contra Born, ahora que se ha convertido en un rebelde, y uno de ellos es el ejército real. Al día siguiente, el prota y los demás son informados de que los caballeros de Navarre se dirigen hacia ellos, por lo que Born les dice que los caballeros solamente reciben órdenes del rey, por eso deberían intentar mandarles un mensajero. Pero ellos rechazaron todos los mensajeros enviados por el vizconde y el prota, y a raíz de esto el prota y sus aliados se encuentran discutiendo qué hacer con la situación. Pero Born, con el apoyo del vizconde, les dice que van a pelear contra los caballeros, y por esta razón ubicaron su ejército en el centro de la llanura de Orlange, mientras que los caballeros tomaron la formación en lanza. Y posteriormente la batalla comienza, donde descubrimos que el ejército de los caballeros es liderado por Ronald, quien acaba con todos a su paso, hasta que se cruza con Ellen, quien le da pena, pero aún así él logró tirarla de su caballo, por lo que el prota decide ayudarla enfrentándolo empuñando su arco. El prota consigue esquivar el primer ataque de su enemigo, bajándose de su caballo, y mientras lo hace arroja una flecha al cielo, y seguidamente recoge a Eleonora, y huyen, por lo que Ronald los persigue hasta que la flecha del prota hiere a su caballo. Y a continuación vemos que Ellen se da cuenta de que Born está herido, y decide frenar al caballo, pero también se da cuenta de que son perseguidos por gran parte del ejército. Sin embargo, de pronto Sophie aparece para decirle que huyan, ya que ella se encargará de pelear contra los soldados. Sophie utiliza su arifal para crear una pared brillante que no permite que los enemigos pasen, por lo que Ronald se acerca y le dice que su brujería no será obstáculo para Durandal y él. Y seguidamente destruye la barrera para atacar a la joven, quien al ver la situación le dice que ya fue suficiente, y por eso se teletransporta a otro lugar, y luego Ronald es informado de que 300 enemigos se acercan por su espalda. La escena cambia, y observamos cómo Mashash llega para auxiliar al conde Born. Ronald le ordena a sus tropas que se reagrupen, recordando que cuando intentó ver a su majestad fue atendido por Thenardier y Ganeleon, quienes le dijeron que el rey está enfermo y por eso ahora ellos se harán cargo de las fronteras, por lo que se dice a sí mismo que no confía en ellos y que por esa razón luego irá a ver al rey.
Mientras tanto, en el campamento, el prota es atendido y Mashas le cuenta a los demás que su majestad no le concedió audiencia, por lo que como último recurso entró al palacio por la fuerza, y se dio cuenta de que Thénardier y Ganeleon controlan el lugar. Pero lo peor es que gracias a Badoy, ingresó hasta las puertas de la habitación del rey y escuchó cómo él jugaba con bloques de madera, lo que a causa de tristeza por perder a su hijo el príncipe. Sin embargo, les cuenta también que Badoy le dijo que Born, sin importar el motivo, tiene que ser juzgado por haber traído tropas de otro país a Brune, lo que significa que no llegarán a tener el permiso de su majestad ni tampoco aceptará que no tiene intenciones de rebelarse. Y por eso mismo, Thénardier y compañía le dieron la orden a Ronald de acabar con el prota. Él, tras oírlo, le pregunta a Mashas cómo conoció a Sophie, por lo que él les cuenta que cuando se separó de Badoy, fue atacado cerca de su mansión y ella lo ayudó. Más tarde, Eleonora se acerca a donde está el prota y le hace sentir sus latidos a través de su mano, prometiendo que ella se hará cargo de sus soldados y va a defender todo lo que él quiere defender. Y luego de esto, Ellen se encuentra en el monte hablando con Sophie, quien le pide que la deje ayudarla. Pero Eleonora le dice que eso será un problema, ya que ha venido como mensajera. Ella le responde que viendo cómo está convencida, ha adquirido un grandísimo interés por Trygve-Burmund, provocando que Ellen confiese entre risas que él es de ella. Al día siguiente, Born despierta y se da cuenta de que ha sido cortado cuando de repente, al observar su arco, tiene una corazonada, y su arma comienza a guiarlo junto a Tita a través del bosque, hasta encontrar una fortaleza gigante. Mientras tanto, en otro lado, Eleonora y todo el ejército se enfrentan contra los caballeros. De regreso a la fortaleza, el prota se encuentra con una estatua de Tir-na-Fa, la diosa que gobierna sobre la noche, la oscuridad y la muerte, por lo que le pregunta por qué lo ha llamado, y a través de Tita le dice que no lo ha llamado, y que él está ahí porque quiere más poder, y lo regaña por estar aquí cuando sus amigos están muriendo en el campo de batalla. El prota, al escuchar esto, se queda en silencio, por lo que ella le dice que si no quiere su poder, se irá, pero Born le pregunta qué pasará si acepta que lo desea, y ella le responde que le dará el poder solo si le demuestra que realmente lo quiere. Acto seguido le dice que para demostrarlo tiene que dispararle a Tita, por lo que él pregunta si luego de hacerlo se la devolverá. Sin embargo, ella lo desafía a probar, provocando que el prota tome una decisión y le dispara a Tita, rompiendo la flecha antes para no hacerle daño. La diosa, al percatarse de esto, le dice que es muy inmadura y que solo por su convicción aprueba justo, y posteriormente la fortaleza desaparece y el prota cubre a Tita con su manta para emprender camino hacia la batalla. Por otro lado, en el campo de batalla, Ellen y Sophie utilizan todos sus poderes para atacar a Ronald, pero esto es inútil, ya que él logra cortarlos con su espada y les dice que no le ganarán, a pesar de que tienen habilidades espléndidas, por lo que decide acercarse a ellas hasta que de pronto es alcanzado por una flecha que indica la llegada del prota a la batalla. Ronald, al verlo, le pregunta si es verdad que introdujo tropas de otro reino en Brune para proteger sus tierras. Born le responde que eso es verdad y que lo hizo para mantener la paz en Alsace. Eleonora le dice que su objetivo es hacer que Thénardier pague sus pecados y después volverán a su país, por eso le pregunta por qué no luchan juntos. Ronald le dice que es imposible, ya que él es caballero de su majestad y no puede perdonar a un traidor. Born, al ver esto, se sorprende y su herida comienza a abrirse, por lo que Ellen le dice que no puede morir, ya que es de ella. El prota decide arrojarle una flecha a Ronald, quien corre hacia ella para golpearlo. Ronald, al ver el disparo, intenta detenerlo con su espada, lo que resulta inútil, ya que igualmente recibe el impacto, quedando mal herido. Y seguidamente, intenta ponerse de pie hasta que le dice a los demás que no puede levantar sus brazos y procede a rendirse. Días después de la batalla, Ronald le dice a los demás que volverá a la capital para pedir una audiencia con Born, pero él le dice que es muy peligroso, ya que cuando Mashas lo intentó quisieron matarlo. Ronald le responde que como caballero de Brune tiene que corregir los errores, y de pronto Sophie le pregunta a Lynn si ha vuelto Eleonora, por lo que ella le cuenta que llegó un mensajero de Legnica. Más tarde Ellen regresó y le dice al prota que volverá a Escatel para ver a su mejor amiga, una Vanadis llamada Alexandra Alshavin, con la que está en deuda, y luego le cuenta que otra Vanadis está atacando Legnica, el territorio que ella gobierna, y debe defenderla, porque se hicieron la promesa de que cuando una sea atacada por otra, abandonará todo para ayudarla. Born le dice que entiende la situación y que harán todo lo posible para arreglárselas el tiempo que ella no esté presente. Mientras tanto, en la capital, Ronald llega para hablar con el rey y por sorpresa es encerrado en una habitación donde Ganeleon le dice que no fue capaz de vencer al rebelde, y lo mismo se presenta en la capital.
Él le cuenta que lo va a castigar en nombre de su majestad, y luego libera en el cuarto 1.000.000 de abejas que poseen un veneno capaz de derrotar a un león. Mientras que las abejas se le acercan, Ronald recuerda la palabra de Bastien de Charles cuando le decía que debía ser un caballero entre los caballeros. Por otro lado, Ellen y Lim retiran su ejército mientras que Sophie le dice al prota que Eleonora volverá pronto. Y luego de esto, Rurik le dice a Born que quedaron miles de soldados de Escatet guardando la ausencia de la dama Eleonora. Y empezando por él mismo, son un grupo que los aprecia enormemente, por eso seguirán cumpliendo su deber. Más tarde, en la tienda de campaña, Mashas le informa al prota que Ronald fue ejecutado en la capital. En la capital, Thénardier le reclama a Ganeleon por matar a Ronald y le dice que ahora Sunstein y Asbarre se aprovecharán, pero él le responde que la frontera oeste está bien, aunque la frontera sur no lo está. Y le cuenta que por ahí se está acercando un gran ejército de Mousinel, por tierra y mar, por lo que luego le pregunta si sus tierras están seguras. Thénardier, al ver la situación, decide mover a muchas de sus tropas para liberar sus tierras conquistadas por Mousinel. En la mañana siguiente, el prota se encuentra pensando estrategias para pelear contra 20.000 hombres, y pronto Tita ingresa a su carpa y le dice que ya amaneció, preguntándole si no ha dormido en toda la noche. Y mientras le prepara la comida, lo regaña ya que él, al ser comandante, debe descansar bien. Born le dice que gracias a ella ha tomado una decisión, y le cuenta que deberán separarse por un tiempo, por lo que le promete que volverá sano y salvo. Y posteriormente el prota se dirige hacia donde están sus aliados para informarles que tomará el mando de las tropas y se dirigirá hacia el sur para defender lo que deben defender. Y ahora en las tierras del sur, Born camina junto a Rurik, quien le pregunta qué opina del hijo del vizconde, ya que a él hay algo que no le gusta. El prota por su parte le pide que se lleven bien y de pronto escuchan pasos, los cuales les permiten observar cómo varios soldados de Mousinel persiguen a una chica, lo que provoca que Born utilice su arco para ayudarla. Y después Born se presenta ante ella, solo que por sorpresa la chica se desmaya en sus brazos. Por la noche Gerard le informa a Born que no tiene muchos recursos para pelear, y que uno de los problemas más grandes es que los soldados de Mousinel se están llevando a la gente de Brune como esclavos y que si piensan usarlos de escudo no podrán atacarlos. Y por otro lado, Kashim, líder del ejército de Mousinel, es informado de que hay 200 enemigos que mantienen la distancia, por lo que le da la orden de enviar 3.000 hombres para acabarlos, ya que piensa que son un cebo y que la fuerza principal serán 2.000 soldados. Y siguiendo las órdenes, los soldados de Mousinel persiguieron a los de Brune hasta un callejón sin salida, donde se encontraron con la fuerza principal, quienes los atacaron sin piedad. Y tras la batalla, el prota lanzó numerosos ataques ralentizando el ejército de Mousinel, provocando que 20.000 se redujeran a 18.000, por lo que a causa de estos ataques el ejército enemigo asesinó a civiles de Brune como represalias por realizar ataques sorpresas. Ese día el ejército de Kashim separó sus tropas para hacer vigilancia dejando el frente de batalla libre porque no cree que los de Brune ataquen por ese lado, pero Born dispuso a sus 600 soldados al frente y se encontró con Kashim, quien no puede creer que el líder de Brune tenga un general asqueroso. Mientras tanto el prota le dice que matar inocentes le costará 10.000 muertes. Kashim se ríe de él y le ordena a sus arqueros que en cuanto entre en rango le disparen. Pero de pronto Rurik aparece por otro flanco con el ejército de Escatet y atacan juntos. Born le dispara una flecha a Kashim, quien lo llama loco, ya que es imposible que le dé a más de 300 alcines. Pero la flecha le da justo en la cara provocando su muerte, lo que hace que el resto de su ejército intente huir. Y al ver esto el prota le ordena a Rurik que lo siga. Y ahora Born se dirige hacia los prisioneros, hasta que una persona le reclama el por qué no llegó cuando mataron a unos cuantos de ellos. Gerard, al oírlo, se enoja e intenta responderle, solo que el prota se le adelanta y le pide disculpas a la persona para luego liberarlos a todos. Durante la liberación de prisioneros, una niña se le acerca al prota para agradecerle por salvar a todos y también por vengar la muerte de su padre. En la noche, Gerard le informa a Born cuántas personas han salvado y él le dice que la única solución ahora es llevarlos a Triotal. Pero Rurik los interrumpe para decirles que los prisioneros de Mousinel que rescataron le dijeron que ellos solo eran la vanguardia, ya que los soldados de la fuerza principal son unos 30.000, lo que deja pensativo a Born debido a que sus hombres están cansados por tantas batallas.
Al otro día, mientras regresan a dejar a las personas rescatadas, el prota es informado que se acercan 4000 soldados enemigos, por lo que decide ir con su flota a detenerlos, y al llegar se da cuenta de que son muchos, por eso cree que no podrá lograrlo. Hasta que de pronto un gran ejército aparece en las montañas y se da cuenta de que es de Ludmila Lauria, quien llegó para ayudarlos. En la siguiente escena, observamos como muchos años atrás Ludmila y Eleonora estaban peleando hasta que aparece Alexandra para decirles que peleen en conjunto contra ella, y si alguna logra tocarla, ella hará todo lo que le diga durante un día. Pero si se da el caso de que no pueden hacerle daño, deben hacer las paces entre ellas. Las chicas aceptan y atacan al mismo tiempo, obteniendo solamente que su ataque sea bloqueado por Alexandra, lo que provoca que tengan que hacer las paces entre ellas. Y de nuevo en la actualidad, Eleonora y Limlisha llegan a los aposentos de Alexandra en Legnica para pedirle detalle de lo que está sucediendo, a lo que ella les dice que la atacante es la princesa del relámpago Elisabetta Fomina, provocando que Ellen se impresione y le pregunte cuál es la razón, por lo que Alexandra procede a contarles que en el verano, ella y Elisabetta colaboraron en una campaña contra los piratas de la costa, pero la cuestión surgió después de que Elisabetta afirmara que sus tropas incitaron a los piratas a atacar. Y tras escuchar la historia, Eleonora le dice que sacará a Elisabetta de Legnica y hará que se arrodille ante ella. Mientras tanto, en Mousinel, uno de los líderes se entera sobre la participación de las tropas de Escatet en la batalla, por lo que decide enviarles un mensajero para informarles que está dispuesto a colaborar. Y en Brune, Ludmila le pregunta al prota si la desea a ella y a sus tropas, a lo que él le responde que sí. Ella le dice que comprende la situación y lo regaña por inclinarse fácilmente, por eso le confiesa que no quiere asociarse con un tonto. Born, al oír esto, le pide por favor que lo ayude y le dice que ahora mismo no tiene modo de darle una recompensa, pero sí puede esperar hasta que termine la guerra. Él promete que podrá pagarle. Ante esta situación, Ludmila le pide que levante la cabeza y le dice que aunque sea un tonto sincero, va a ayudarlo. Y ahora ella le dice que es el momento de intercambio y comienzan a hablar sobre las batallas. Observamos cómo el prota le muestra su arco mientras le dice que no puede utilizar su poder, ya que aún no le comprende, por lo que ella le dice que entonces en la batalla puede usarlo cada vez menos y se preocupa al pensar que si se desmaya cuando estén luchando contra 40,000 soldados van a perder. El prota le pide perdón, a lo que ella le responde que no hay problema y le indica que a partir de ahora él se encargará de gastos y salarios. Minutos después, el prota sale de la carpa y se encuentra con Gerard, quien le pregunta cómo hace para que una mujer tras otra le ayuden. Born le dice que tal vez sea una virtud, por lo que Gerard le pide que ahora necesita usarla con otra persona. Y seguidamente el prota se dirige a la carpa donde se encuentra la chica que rescataron en el campo de batalla. Él le dice que sus hombres están preocupados por ella, no quiere comer y por eso ahora comerán juntos. El prota le pregunta su nombre, a lo que ella le dice que se llama Legin, por lo que él intenta presentarse. Sin embargo, ella ya sabía su nombre, entonces Born le dice que ahora que ya comió, está más tranquilo, y posteriormente procede a irse, por lo que antes de que salga la chica le pide un favor. Por otra parte, en Legnica, las tropas de Ellen y Alexandra llegan al campo de batalla, donde se encuentran con el ejército de Elisabetta, y sin mediar palabras, ambas le ordenan a sus tropas que peleen entre sí mientras ellas dos se enfrentan solas en otra parte del terreno. Las Vanadis pelean con todas sus fuerzas hasta que Elisabetta decide detener la pelea para decirle a Ellen que los duques Thénardier y Ganeleon están listos para mover sus tropas, ya que hasta ahora se estaban conteniendo. Pero Ganeleon por su parte ha decidido ponerse en marcha y le cuenta que Mousinel ha invadido Brune con decenas de miles de soldados, por lo que para demostrar que no miente, le ofrece un trato en el cual volverá a negociar sobre el desvío de piratas y un pacto de no agresión durante un año. Eleonora le dice que aceptará con la condición de que se disculpe con Alexandra de manera sincera, lo cual Elisabetta acepta y ambas proceden a retirar sus tropas del campo de batalla. Mientras tanto, en Brune, Ludmila le dice a Born y Rurik que derrotarán al ejército de Mousinel en una batalla y que lo van a hacer de la misma manera que él lo hizo antes, atacando a su general. Sin embargo, esta vez el enemigo es el temible Krei Shahin Baramil, también llamado Bárbaro, el hermano del rey Mousinel, por lo que procede a contarles cuando Sachstein lanzó una flota de 1,000,000 de barcos a invadir Mousinel, pero Kreish logró defender sus tierras y vencerlos con solo 200 barcos. Al día siguiente, el ejército de Mousinel avanzó hacia Anies,
Siguiendo la información de su vanguardia, divididos en 7 ejércitos, avanzaban manteniendo una distancia fija por si eran atacados de sorpresa. Y Crash en su campamento se preguntaba por qué los soldados de Brune no atacan, hasta que de pronto su mensajero volvió de Escadet. Él le informa que la respuesta fue que están en esas tierras para ayudar a un amigo del reino de Brune, y que no son como su ejército que viola todas las leyes de los reinos, por eso no buscan luchar contra ellos, pero si llegan a impedir su labor no le dejan otra alternativa. Ante este mensaje, Crash decide seguir avanzando en la invasión, prometiendo que Ludmila Laurie la pasará mal. Al día siguiente, Crash le pide a su ejército avanzar a pesar de la nieve, y así llegan hasta 2 colinas, donde en una de ellas parece haber un fuerte de Brune, desde donde fueron atacados, y al no tener ninguna baja deciden seguir avanzando y acabar con ellos para luego capturarlos, así los usan como rehenes. Mientras tanto, rodean con 4 fracciones de su ejército a la colina, donde se encuentra el fuerte, y el resto de sus soldados persiguen a los esclavos que escaparon por el camino, pero desde la colina en la que no parecía haber nadie, el ejército de Olmust y el del meteorito plateado atacan y acaban con un par del ejército enemigo. Rurik, por su parte, le ordena a su batallón que ataque, provocando que los soldados enemigos se asusten, ya que ellos pensaban que estaban persiguiendo a un grupo de esclavos. Y en el campamento, Crash recibe la noticia de que la fuerza principal de Brune ha acabado con el 5.º ejército y evitado al 6.º, por lo que ahora persiguen al 7.º. Al oír esto, el general envía un mensaje a los ejércitos, y por eso les ordena que desde el 1.º al 3.er ejército deben rodear la colina. El 4.º, por otra parte, deben llegar inmediatamente como refuerzo. Crash, de esta manera, busca que lo ataquen para agotar a las tropas enemigas, y ahora en el campo de batalla el ejército de Born y Ludmila comienzan a llegar a su límite, cuando de pronto son acorralados y atacados por el ejército 6 y 7. Mientras que el prota y Ludmila pelean juntos, espalda con espalda, escuchan como a lo lejos llegan más soldados, lo que los preocupa ya que piensan que son enemigos, pero al observar bien, Born se percata de que son aliados y por eso sigue peleando. Y a continuación, el general del ejército aliado llega a su posición para presentarse ante él como Emil, y le dice que ha acudido con 1.500 caballeros de Peruce, a petición del conde Mashash Rodant. Y detrás de ella aparece otra persona que se presenta como Shine, de los caballeros de Lutece, y también dispone de 1.500 hombres enviados por el vizconde Hurd Augre. Pero seguidamente, una persona más se presenta ante él como Augusto, de los caballeros de Calvados, y le dice que lo apoyará con la ayuda de 2.000 caballeros. Y luego de las presentaciones, Emil y Shane proceden a agruparse con sus tropas. Augusto, por su parte, le pregunta al prota si se acuerda de él, a lo que Born responde que nunca podría olvidarlo. Él le dice que en el pasado sirvió en Casa Ulus y un día no pudo acudir en su ayuda, por lo que se sentía impaciente por ayudar, y de pronto recibió una carta de los caballeros Ronald y Olivier sobre lo que estaba ocurriendo, por lo que se dispuso a hablar con el conde Mashas sobre los motivos, y está totalmente de acuerdo con él, por eso decidió ayudar. Crash, quien se encuentra en su campamento, recibe la noticia de que el ejército de Brune ha sumado como aliados a 5.000 caballeros, por lo que decide atacar el flanco de los caballeros con el 4.º ejército y el 7.º. Pero de pronto, uno de sus mensajeros le informa que se acercan 3.000 tropas más por el noroeste. Crash se asusta y, como su objetivo es invadir el sur de Brune, ordena que todos los ejércitos retrocedan y se unan. Por la noche, Crash espera la información sobre el sur de Brune, y cuando finalmente llega descubre que Thenardier ha arrasado con sus tropas, lo que lo llevó a tomar la decisión de retirarse, ya que solamente tiene 30.000 tropas para acabar con todos. Más tarde en Brune, Ludmila le informa al prota que ha ganado la guerra, y tras oírla, él se desploma en sus brazos, cayendo así ambos en la cama. Y en la mañana siguiente, Ludmila se despierta antes que el prota y se percata de que Leonora está cerca. Por eso decide abrazarlo, así que cuando Ellen ingrese los vea juntos. Y posteriormente vemos que Leonora ingresa muy feliz a la carpa en busca de Born y se encuentra con Ludmila, lo que le genera risa. Más tarde, Lim le pide disculpas a Mashas, a lo que él le dice que está bien, ya que eso ha sido inevitable, y el vizconde le dice que eso sirvió para que mucha gente reconozca la determinación de Born y su justicia. Mientras tanto, en la carpa principal, el prota se encuentra con Eleonora y Ludmila, quien lo invita a tomar el té en su carpa, y esto provoca celos en Helen, quien le pregunta a Ludmila por qué lo llama tigre.
Ludmila la ignora y le dice al prota que ahora puede llamarla Mila. Eleonora ante esta situación toma el brazo del prota y le dice que ahora mismo deben hablar, pero Mila se niega y le pregunta de qué puede hablar una mujer que no estuvo a su lado en el momento más importante, y esto causa una disputa entre ambas por el prota como lo hacen siempre. Pero de pronto son interrumpidos por un soldado que solicita la ayuda de Ludmila en algunas decisiones, y por esta razón ella tiene que irse, por lo que Bourne le dice que podrían tomar té otro día. Por la noche, Bourne y Ellen se encuentran mirando las estrellas, mientras que ella le hace una escena de celos, pero luego le dice que es una broma y le cuenta que Ludmila vino a enfrentarse al gran ejército de Muosinel por él, lo que la hace creer que elige bien a los hombres que la rodean. Y tras oír estas palabras, el prota le dice que hizo morir a muchos hombres y se disculpa por eso. Y cuando observan el cielo tranquilamente, ella toma su mano para preguntarle si se lamenta haber luchado en algunas de las batallas. El prota le dice que no, y Ellen le dice que entonces debe rezarle al Dios en el que crea, por todos aquellos que lucharon y murieron con valor. Días después, observamos cómo el prota duerme cuando de repente una mujer misteriosa abre un portal en su cuarto. Ella lo observa hasta que Bourne, dormido, le agarra un pecho, por lo que ella dice que ojalá no despierte ahora mismo, porque su castigo será la muerte. Y luego de esto la mujer abre nuevamente el portal y se retira diciendo que se volverán a ver. Más tarde, observamos cómo el prota y el ejército meteorito plateado se instalaron en la fortaleza de los caballeros de Peruce, por cortesía de Emil, en lo alto de una muralla. Ellen y Milla discuten como siempre hasta que Eleonora le agradece por ayudar a Bourne, pero luego le dice que ya es momento de que se marche de nuevo a Olmutz, a lo que Ludmila le responde que el rey de Escatet le ha pedido que la tenga vigilada y que Bourne sigue en deuda con ella. Mientras tanto, en el castillo, el prota observa sus manos, por eso Limalisha y Mashas se preguntan qué le sucede, pero de pronto Bourne pregunta a qué se debe una reunión tan temprano, por lo que Mashas le dice que es debido al príncipe. El prota pregunta sorprendido si es que él no había muerto en Dinant, a lo que Mashas le dice que en el campamento donde se encuentran hay alguien que se asemeja mucho, y de repente son interrumpidos por Bertrand, quien le informa a Bourne que una joven llamada Legin quiere verlo. Ella ingresa a la sala y de manera tímida le dice que hasta hace poco vivía bajo el nombre de Legnas. Para ser más exactos, el de Legnas Estel Laurie Bastien du Charles. Esto sorprende a todos, por lo que Limalisha le pregunta qué pruebas tiene de eso. La chica observa a Bourne y le pregunta si recuerda lo que pasó hace 6 años en Vincennes. El asombrado recuerda que en ese momento ambos se encontraron cuando se escaparon de casa por el bosque, provocando que le pregunte si de verdad es su alteza. Minutos después, Eleonora y Ludmila llegan a la sala y se sorprenden al saber sobre el príncipe Legnas. Y seguidamente observan a la chica y Bourne les dice que si pueden confiar en él, también podrá confiar en ella. Y luego, cuando las chicas se calman un poco, Legin le cuenta a todos que fue atacada por un asesino en la confusión de la noche. Eleonora le pregunta por qué fingía ser un hombre, a lo que la chica le dice que por el bien de su madre y el de ella misma, ya que en Brunel la reina que solo da luz a mujeres es repudiada, y además los derechos sucesorios de una princesa son muy escasos. Tras esta historia, las Vanadis le dicen al prota que todo esto es una molestia, ya que si proclaman sin más que el príncipe está vivo, Thénardier o Ganeleon intentarán matarlo, y a sus enemigos les gustará más que digan que es una mujer, ya que nadie lo creerá. Bourne, después de oír todo, le pregunta a Legin por qué decidió confiar en él para revelar el secreto. Ella le responde que fue debido a que no tenía segundas intenciones, ya que cuando todos lo llamaban traidor, él decidió ayudar a la gente del sur y además, el día que le pidió el favor, él fue muy amable con ella. Eleonora, al oír esto, le pregunta de qué favor está hablando, por lo que Legin, muy avergonzada, le dice que la ayudó a lavarse. Bourne, muy avergonzado, decide cambiar de tema y pregunta si no habrá algún modo para demostrar que es hija del rey, y ella le dice el nombre de Lutetia, sorprendiendo a todos ya que es el dominio del duque Ganeleon. Ella continúa diciendo que en Lutetia, ciudad de Artesium, se encuentra una puerta que solo pueden abrir los miembros de la familia real, por lo que cree que el primer ministro, Boudou, también la conoce. Y Bourne, al escuchar esto, le dice a todos que deben ir a Artesium. Por otro lado, observamos cómo Thénardier recibe en su campamento un par de dragones para derrotar a las Vanadis. Mientras tanto, por otro lado, vemos cómo Ganeleon sabe todos los movimientos de Thénardier y Bourne,
por lo que decide dejar que ambos se crucen en Artesium para que se asesinen entre ellos. En Eschated, el rey le dice a Sofía que ya pasó medio año desde que Eleonora está peleando en Brune. Entonces, si eso continúa, tendrá que retirarse. Sofía camina por los pasillos del palacio, cuando de repente se cruza con Valentina, que le dice que necesita cierta información. Y luego podemos ver que en Peruce, el prota obtiene información de que Artesium ha ardido en llamas en manos de Ganeleón, su propio dueño. Por lo que el prota le dice a su alteza que los planes no cambian, ya que igualmente seguirán hacia Artesium. Y varios días después, el ejército de Born partió en dirección a Artesium, hasta que se cruzó con el ejército de Thenardier en la llanura de Villacreunes, lo que provocó una gran batalla. Durante la batalla, las Vanadis intentaron acabar con los dragones del enemigo, y no tuvieron éxito. Por eso, Thenardier, quien observa de lejos, le ordena a sus soldados que cuando las chicas logren vencer a los dragones, las maten. Mientras tanto, en el campo de batalla, las Vanadis pelean contra los dragones, cuando de pronto uno de ellos lastima a Eleonora. Pero en el momento en el que el sol llegó a su punto más alto, ambos ejércitos retrocedieron. Más tarde, Born y los demás planean estrategias para la batalla cuando de pronto, Eleonora le dice que ella y Ludmila acabarán los dragones, mientras que él y todo el ejército se van a encargar de acabar con Thenardier. Por eso puede quedarse tranquila, ya que tiene a dos Vanadis luchando hombro con hombro, y después de 2 horas los ejércitos vuelven al campo de batalla, y Born le ordena a los suyos que se retiren como parte de la estrategia. Por lo que mientras ellos escapan, las Vanadis esperan para pelear contra los dragones, y cuando están lo suficientemente lejos, el ejército de Born se equipa para luchar aprovechando de que el enemigo piensa que huyeron, y al volver consiguen tomar por sorpresa a todos los soldados de Thenardier, quienes son asustados intentando huir al ser atacados. Mientras tanto, en otra parte del campo de batalla, las Vanadis logran derrotar a un dragón. Pero en un mal movimiento, el dragón restante golpea a Eleonora causándole graves heridas. Y por eso, Ludmila debe defenderla de los ataques de la bestia hasta que Ellen lograra levantarse. Y así ambas atacan al dragón, lo que permite que Eleonora clave su espada y utilice todo su poder para acabar con la bestia. Al día siguiente, después de ganar la batalla, las chicas se dirigen contentas a la carpa del prota, y ahí lo encuentran durmiendo en el piso, por lo que a Eleonora se le ocurre hacer que se despierte por su instinto asesino. Por eso procede a ponerse encima de él como un animal, y así Born despierta quitándosela de encima para asesinarla. Más tarde, mientras comen, ella le pide disculpas y le dice que nunca más volvería a hacerlo. Y seguidamente le pregunta si ahora van a acabar completamente con las fuerzas de Thenardier, a lo que Born le dice que van a ir a Artesium, y que desde el exterior entrarán a los subterráneos de la ciudad para buscar la prueba de legitimidad de la princesa Legín, por lo que le pide a la princesa que les cuente con qué se pueden encontrar en ese lugar. Ella le cuenta que hay 3 caminos que llevan a Sangroel, uno en el centro de Artesium, otro en el santuario de Morcia, y el último en un cementerio común de al noroeste de Artesium. Ludmila, al observar el mapa, les informa que el más cercano a ellos es el del santuario de Morcia. Por la noche, Born le informa a sus generales que él y la princesa irán al santuario cuando de pronto Bertrand ingresa a la carpa para preguntar si puede ir con ellos. El prota le pregunta si es que no está cansado, y su siervo le responde que no debe preocuparse por eso, y le pregunta si al finalizar la guerra marchará a Eschated, a lo que Born le responde que sí lo hará. Bertrand, al oírlo, le confiesa que él pensaba acompañarlo a cualquier rincón del mundo, solo que debido a su edad su cuerpo ya no va a aguantar, y por eso le pide que durante la guerra deje que lo acompañe todo lo que pueda. Born acepta la propuesta, con la condición de que si hay algún peligro deberá escapar. Y luego Eleonora intenta convencer al prota de dejarla ir con ellos, por lo que él le dice que eso es imposible, ya que si algo malo sucede, la siguiente voz de orden es ella. Al día siguiente por la mañana todos llegan al santuario e ingresan a los caminos subterráneos, y mientras caminan por ahí, la princesa les cuenta que hace años un poderoso clan gobernaba la región, y de pronto se encuentran con un mural donde aparecen dioses peleando con dragones. Legín le comenta que años atrás se creía que los dragones eran los únicos capaces de herir a los dioses. Eleonora, al oír esto, les dice que en su país sostienen que su fundador fue una encarnación del dragón y que se trata de una historia que provoca sensaciones complicadas. Y tras intercambiar historias deciden avanzar hasta que al llegar a su destino se encuentran con Thenardier, quien le ordena a sus soldados que ataquen.
Eleonora toma la decisión de abrirse paso rápidamente y enfrentarse a él mientras que Rurik y el prota pelean con los demás soldados. Pero State, un guerrero con la misión de acabar con Born, y la princesa se acerca a ellos. Por otro lado, Ellen pelea ferozmente contra Thenardier y la cueva comienza a derrumbarse, lo que provoca que Born le ordene a todos escapar. Pero él se queda peleando con State, quien logra derribarlo, y cuando está por darle el golpe final, Bertrand se interpone entre él y la espada, salvando la vida del prota. Y minutos después del derrumbe, Born despierta y observa al soldado muerto, por lo que decide buscar a Bertrand, a quien encuentra herido. Por eso comienza a hablarle para que resista, y no lo consigue ya que él comienza a delirar, provocando con sus palabras que el prota recuerde momentos de cuando era niño. Y después de balbucear muchas palabras inciertas, observa a Born y le dice que es muchas veces mejor de lo que se habría imaginado, y le confiesa que se esforzó muchísimo para hacer el papel de padre, aunque le diera algo de vergüenza. Al terminar sus palabras, Bertrand muere, provocando una gran tristeza en Born. Mientras tanto, afuera, Ellen y los demás se dirigen a Alsace cuando de pronto observan un gran resplandor generado por el prota, por lo que al llegar ahí se encuentran con un gran cráter que tiene dentro al prota y Bertrand. Más tarde todos se encuentran en el campamento, donde Eleonora le cuenta lo sucedido en las cuevas a Gerard. Gerard le pregunta si Born estará recuperado para esta noche, a lo que Marshall responde que no lo sabe. Y durante su conversación, Born se encuentra en silencio, recordando cómo se quitó las rocas que lo atrapaban a él y a Bertrand. Eleonora llega al lugar y le pregunta qué quiere hacer, a lo que el prota le responde que prefiere responder mañana, por lo que Ellen le dice que el tiempo los premiará si no toma una decisión, y por eso cree que no hay más remedio que intentar negociar con Thenardier. Born, al oír esto, le pregunta qué pasará con sus objetivos, a lo que Ellen le responde que de eso se encargará ella, y seguidamente le dice que pase lo que pase, está dispuesta a pelear de tal modo que lo pueda enorgullecer. Born, tras escucharla, comienza a recordar las palabras que utilizó cuando se conoció con Ellen, y procede a pedirle perdón a Tita por preocuparla. Ella se lanza a sus brazos a llorar, mientras que él le dice que cuando termine la guerra tendrán el funeral de Bertrand. Más tarde el prota habla con Ellen, quien le dice que es hora de saber el otro motivo por el cual lo está ayudando, y procede a recordarle cuando Mosinel invadió el sur de Brune para luego hacerle ver la razón por la cual querían apoderarse de un puesto. Born, después de oírla, tiene una visión sobre los bosques, las montañas que unen Alsace y Leitmeritz, lo que lo llevó a descubrir el verdadero motivo de la guerra. Y mientras mira al cielo, sale de la carpa y se percata de que todos sus amigos lo estaban esperando afuera, lo que lo pone muy contento. Al día siguiente, observamos como Pierre Bowin, el primer ministro del reino de Brune, se presenta ante Born y se alegra al ver a la princesa Legin. Born le pregunta si sabe quién es él, a lo que Bowin le dice que no, y que se han visto una vez acompañado de su padre en el palacio. Y luego Mashas pregunta qué sucede, a lo que el primer ministro procede a contarles que el rey ha despertado, y que al parecer Ganeleón lo había envenenado. Y seguidamente le dice al prota que le gustaría saber los auténticos motivos y qué planea hacer a continuación, por lo que Born le dice que luchará contra el duque Thenardier y lo derrotará. Al oírlo, el ministro le consulta qué hará con Brune. El prota le responde que en cuanto garantice la seguridad de Alsace, se irá a Escatet como prisionero de guerra. Y al terminar la conversación, Mashas le pregunta a Bowin qué lo trae a ese lugar, y él les dice que deben llevar a la princesa cuanto antes a Nirs, ya que a su majestad no le queda mucho tiempo. Born le dice que Thenardier no los dejará entrar a la capital, por eso piensa que esa será la batalla final. Al día siguiente, ambos ejércitos se enfrentaron en la llanura de Melville, y durante el combate, la princesa se encuentra preocupada por ella al estar al mando, y no Born, pero Mashas le explica que están luchando para que ella logre llegar a la capital, por eso, lo propio es que esté al mando. En el campo de batalla, Thenardier observa cómo Born y todo su ejército logró llegar a su frente, y el prota le pregunta por qué atacó a Alsace, obteniendo como respuesta que esa era la única manera de impedir la entrada de Escadet, y que si no hubiera invitado a venir un ejército de Escatet lo hubiera hecho Ganeleón, ya que tiene vínculos con ellos al igual que él. Tras esta conversación, ambos se dicen que no pueden perdonarse y se preparan para pelear, pero mientras el prota lo hace, sus ojos brillan y recuerda las palabras de la diosa diciéndole que debe hacer suyo el poder.
por lo que muy eufórico, se prepara para tirar, solo que antes es golpeado por Ellen, quien le dice que no convierta su enojo en su única arma, causando que él se calme y mire al cielo, escuchando la voz de Bertrand. Y posteriormente, realiza un paso adelante tirando todas sus flechas, quedándose con solamente una para pelear contra Thénardier. La batalla comienza y Bjorn logra lanzar una flecha a tal velocidad que Thénardier no puede detenerla, por lo que impactó directamente en su rostro, provocando su muerte. Y de este modo el prota bajó el telón de la guerra de Tigre que había empezado en Dinant. Más tarde en la capital todo el mundo celebraba la victoria de Bjorn y el regreso de la princesa, y después de todos los festejos, la princesa junto a todos sus amigos están por ingresar a los aposentos del rey. Pero al entrar, se encuentran con Sofía, lo que sorprende a todos y posteriormente el rey se disculpa con su hija debido a que le ha faltado sabiduría como padre y como gobernante. Por su parte, al prota le dice que ha llevado a cabo todo lo que deberían haber hecho ellos, por eso le dará lo que desee. Bjorn al oír eso le propone 4 condiciones básicamente para tratar la posguerra, y también reconoció a Escatet el dominio sobre las tierras de Agnes, ya que con esta condición el reino de Escatet reconoció en la práctica a la princesa Legín como la siguiente monarca. Al finalizar las condiciones, el rey le entrega a Bjorn el título de Lumiere, caballero de la luz de luna, y provocó que todos sus amigos se emocionen y lo feliciten por tremendo logro. Sin embargo, a los pocos días el rey Farón se quedaba sin vida sumido en el silencio. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, por aquí podrán encontrar más resúmenes así si apoyan el video. Recuerden suscribirse y activar la campanita para estar atentos a todos los videos. Soy Yanisen y nos vemos en el siguiente resumen.